buenos días, mi nombre es Tatiana Murcia y hoy vamos a hablar de los tipos de representación. Para hablar de los tipos de representación tenemos que hablar de qué es la representación. Es una figura jurídica mediante la cual una persona actúa en nombre de otro produciendo efectos jurídicos directamente en el representado. En primer lugar encontramos la representación legal. Es aquella que surge directamente de la ley, cuando una persona no tiene capacidad para actuar por sí misma, como ocurre con los menores de edad o personas incapaces. Sus condiciones son la existencia de una norma que establezca la incapacidad del representado conforme al artículo 1504 del Código Civil colombiano y que actúe en nombre y por cuenta del representado. Las limitaciones son: el representante no puede exceder las facultades legales, debe actuar en beneficio del representado y en ciertos actos requiere una autorización legal. En segundo lugar, estamos hablando de la representación voluntaria o mandato. Esta se define como aquella que surge un acuerdo voluntario mediante el cual una persona llama mandante encargada a otra, llamada mandatario, la gestión de uno o más negocios conforme al artículo 2142 del Código Civil colombiano. Sus condiciones son el consentimiento de las partes, la capacidad legal y que el objeto sea lícito. Sus limitaciones son: el mandatario solo puede actuar dentro de las facultades otorgadas según el artículo 2157, responde a extralimitaciones o mala gestión, y el mandato puede revocarse en cualquier momento según el artículo 2189. Aquí quería dar un ejemplo de mandato. Por ejemplo, hay mandato cuando tú haces un contrato inmobiliario, cuando alguien te va a vender tu carro, cuando le das poder a alguien para que te represente, ahí hay mandatos. La representación judicial. La representación judicial es aquella que ejerce dentro de un proceso judicial, generalmente a través de un abogado que actúa mediante un poder otorgado por la parte. Sus condiciones son la existencia de un proceso judicial, el otorgamiento de un poder y, en la mayoría de los casos, la intervención de un abogado conforme al Código General del Proceso. Sus limitaciones son: el apoderado debe actuar dentro del poder conferido y no puede desistir, transgirir o confesar sin autorización expresa del cliente, según el artículo 77 del Código General del Proceso, además de estar sujeto a normas disciplinarias de la Ley 1123 del 2007, de la representación de personas jurídicas. Se define como aquellas mediante el cual una persona natural actúa en nombre de una persona o sociedad, ya que no puede actuar por sí mismas. Sus condiciones son la existencia de la persona jurídica, la designación de un representante legal y su registro conforme al artículo 196 del Código del Comercio. Sus limitaciones son: el representante solo puede actuar dentro del objeto social, debe respetar estatutos y responde a la extralimitación conforme al artículo 200 del Código de Comercio. Representación aparente. Esta es aquella que se configura cuando una persona, sin tener poder real, aparenta ser el representado o actúa como el representante. Y un tercero actúa confiando en esta situación, por lo que puede celebrar contratos, por lo que puede tener afectaciones legales. Sus condiciones son la apariencia de representación, la buena fe del tercero y la confianza legítima. Y sus limitaciones son: no es una representación formal, depende de prueba y de análisis judicial y se fundamenta en el principio de la buena fe consagrado en el artículo 63 de la Constitución Política y el artículo 863 del Código del Comercio. Ahora bien, vamos a hablar que dentro de la representación legal encontramos la patria potestad. La patria potestad se define como el conjunto de derechos y deberes que tienen los padres sobre los hijos no emancipados, hijos menores de edad no emancipados, incluyendo su representación legal. Él debe velar por el bienestar del menor de edad. Sus condiciones son la existencia de filiación, que el hijo sea menor de edad, que no esté emancipado y que los padres ejerzan dicha potestad conforme al artículo 288 del Código Civil colombiano. Sus limitaciones son: debe ejercerse conforme al interés superior del menor, según la Ley 1098 del 2006. Los padres no pueden disponer libremente de los bienes de su hijo sin autorización judicial y puede ser suspendida o limitada por decisión judicial por ciertas causas. Que la patria potestad es obligatoria e irrenunciable a menos que la ley lo excluya de su ejercicio. Así se habla en el artículo 310 y 315 del Código Civil. La patria potestad suspendida en caso de maltrato, de abandono, de depravación, de condenas privatorias de la libertad superiores a 1 año o cuando el adolescente es sancionado por delitos agravados y se compruebe que los padres favorecieron estas conductas. Listo. Ahora vamos a hablar de los guardas, ¿sí?
Finalmente, los guardas que comprenden la tutela y la curaduría. La tutela es una forma de representación que se da respecto a los menores de edad que no están bajo la patria potestad por condiciones como la ausencia, la imposibilidad de los padres, la designación de un tutor o por ley se hace a través de la autoridad judicial. Sus limitaciones son: el autor debe rendir cuentas, está sujeto a vigilancia estatal y requiere autorización judicial por actos relevantes. Y por su parte, la curaduría es una figura de representación para mayores con incapacidad o que requieren apoyo. Sus condiciones son la existencia de una persona que requiere asistencia o toma de decisiones, y sus limitaciones son: el curador está sujeto a control judicial, no puede actuar libremente y su alcance ha sido limitado por la ley de 1996 del 2019 que reemplazó el sistema de interdicción por un modelo de apoyos. Entonces ya hablamos de los tipos de representación, de la definición, de las limitaciones, de las condiciones también. Y en conclusión tenemos que todas las formas de representación tienen un común: el representante no puede actuar arbitrariamente, sino que está limitado por la ley, por las facultades otorgadas y por el deber de proteger los intereses del representado. Muchísimas gracias.